Vamos a hablar de diabetes y osteoporosis. No voy a definir diabetes, tampoco voy a definir osteoporosis. Vamos a hacer un poquito la relación y algunas cositas que hay que tener en cuenta. No voy a ser extenso, no voy a meter en profundidades. Entonces, lo primero es que la asociación de diabetes con osteoporosis, la diabetes tipo 1 incrementa el riesgo de fractura 6 veces en mujeres con diabetes tipo 1, en esta edad, entre los 34 y los 59 años. Cuando hablamos de esta fractura, se refiere a cualquier tipo de fractura. Y en los hombres, entre los 60 y 69 años, es el doble y llega hasta 421% cuando es fractura de cadera. O sea, lo que queremos demostrar es que en los diabéticos tipo 1, la frecuencia de fracturas y osteoporosis es más frecuente que en otras pacientes que no tienen diabetes. Y por su parte, en diabetes tipo 2, aumenta el riesgo de fractura en cualquiera de las mujeres en 20% general, 30% en los 40 años y 85% arriba de los 60 años en posmenopáusicas. O sea, la idea es que la diabetes de por sí aumenta el riesgo de fracturas. Y en los hombres también se aumenta la proporción de osteoporosis y de fracturas, pero en una menor proporción. Entonces, aquí, en cierta forma, lo que tratamos de resumir es que hay una asociación importante en cuanto a la diabetes y la osteoporosis. Los mecanismos por los cuales se pueden presentar tienen algo curioso, y es que a pesar de que aumentan el riesgo de fracturas, la densidad mineral ósea en los pacientes diabéticos es mayor, y por eso es que se hacen algunos cambios y hay que tener en cuenta lo que vamos a mencionar para ver cuándo se debe considerar un paciente diabético con osteoporosis. Pero una de las cosas es que la densidad mineral ósea no disminuye, aumenta. Lo que altera es la calidad del hueso. Entonces, recordar los marcadores de formación ósea. Esto es muy frecuente que uno debe pedir. La osteocalcina, la fosfatasa alcalina fracción ósea, el propéctido C terminal y el propéctido terminal 1 del procolágeno. Normalmente casi no se piden, uno lo debe pedir es cuando uno está usando medicamentos para la osteoporosis y quiere ver si hay respuesta. Uno pide exámenes para ver marcadores de formación, sobre todo cuando forman medicamentos como el teriparatide o los que son de formación ósea. Y los de resorción están el telógeno 1, el telopéptido N, el péptido 620, esto no se consigue en Colombia, el TRAF5B tampoco se consigue en Colombia, la deoxipiridolina sí se consigue en Colombia, en suero y en orina, lo que pasa es que son costosos. O sea, hacer este seguimiento de formadores y de resorción es costoso en Colombia, entonces nosotros nos quedamos con osteocalcina, fosfatasa alcalina ósea, a veces, y de estos, algunos N-telopéptidos y las deoxipiridoinas. Hago la mención que hoy es muy frecuente que a alguien le dan un medicamento, un bifosfonato, o un teriparatide, o un denosumab, y los odontólogos tienen el miedo de lo que se llama la osteonecrosis mandibular. Técnicamente, para uno poder saber quién tiene una osteonecrosis osteomandibular, uno debería hacer estos marcadores. Se supone que tienen más riesgo los bifosfonatos y esto, pero no necesariamente es que todos los pacientes que vayan a recibir vayan a hacer osteonecrosis mandibular. Entonces ahí hay una cuestión. Pero en Colombia, como no hacemos tanto estos exámenes, si uno quisiera saber quién va a presentar osteonecrosis mandibular, uno debería pedir estos marcadores. Entonces son los marcadores de formación ósea. ¿Y cuál es la fisiopatología en los diabéticos tipo 1 y tipo 2? Vamos a hacerlo muy sencillo. Una cosa que es los AGEs están aumentados en los diabéticos tipo 2 y esto favorece una difusión del ostocito. El aumento del estrés oxidativo también favorece una difusión del ostocito. La inflamación que se presenta en los diabéticos y la senescencia y también estos neurotransmisores que son de formación ósea están alterados. Todo esto afecta la formación del ostocito. Pero también hay que tener en cuenta esto, que hay otros factores. La obesidad y la hiperinsulinemia pueden hacer que sea normal, o sea, la obesidad es de las poquitas cosas que normalmente protege a las personas de osteoporosis. Por el peso hace que el hueso más o menos sea fuerte, es muy difícil, no es tan frecuente ver pacientes obesos con osteoporosis. Cuando los ve uno tienen alguna patología de base fundamental. Entonces mire que en estos diabéticos tipo 2 la densidad mineral ósea aumenta, o sea, no se afecta la densidad mineral ósea.
por este mismo efecto de la insulinemia y la obesidad hacen que la densidad aumente. Por otro lado, ya decimos, los productos finales de glicación, los AGEs, disminuyen el recambio óseo. También hay un déficit cortical, hay un aumento de la porosidad y una disminución del grosor de la cortical. También hay una disminución de la fuerza ósea o el crecimiento óseo y eso favorece las fracturas. Mire que por un lado hay aumento de la densidad mineral ósea, pero por otro lado hay disminución de la calidad del hueso. Por eso es que estos pacientes se consideran unos criterios diferentes para osteoporosis y esto favorece las fracturas. Hay algunos medicamentos que se usan para la diabetes que favorecen las tiazolindionas, ya no están en el mercado por el riesgo cardiovascular que se mencionó. Solamente la pioglitazona en Estados Unidos lo usan para los pacientes que tienen ácido graso o estatosis hepática, ahora el famoso NASH. La canaglifosina, que eso demostró en sus estudios, por eso salió y no se comercializa. La insulina también favorece la presencia de fracturas y algo que no se menciona mucho, pero hay que mencionarlo, los SGLT1 también favorecen un poquito el riesgo de fracturas. SGLT2, perdón. Y a nivel de factores extraesqueléticos tienen más propensión a hacer caídas y fragilidad. Las caídas por el mismo envejecimiento, por disminución de la masa muscular y por otros factores se mencionan que tienen mayor prevalencia las caídas y la fragilidad cuando sobre todo tienen insulinopenia que hacen disminución de la masa muscular. Y otros factores, las complicaciones micro y macrovasculares que el doctor Carlos Calderón en este evento lo ha mencionado, no solamente en este, sino en todos los previos eventos que él ha realizado durante varios años. Entonces aquí está más o menos un poquito la fisiopatología. Vuelvo a insistir, la idea no es extendernos tanto, pero tener en cuenta que a pesar de que la densidad mineral ósea en los pacientes con diabetes puede estar, en teoría, no tan disminuida, sí aumenta el riesgo de fragilidad, de fracturas. Aquí son otros factores que mencionan por qué puede haber fracturas o osteoporosis. La osteocalcina en la obesidad está disminuida, recuerde que es un marcador de formación, en los diabéticos está disminuida, la osteoprogesterina en los diabéticos está aumentada, la esclerosina está aumentada en los diabéticos. Estos factores son algunos factores que aumentan la resorción y otros. La lipocaína está normal. Esto en micos, el BPM-9 está disminuido, pero en humanos no se han hecho estudios. Entonces, y estos efectos por ejemplo, la osteocalcina aumenta la insulina, disminuye los valores de glucosa, disminuye la hemoglobina glicosilada, disminuye la resistencia a la insulina o mejora la sensibilidad. O sea, lo que queremos demostrar es que hay efectos de los mismos marcadores óseos que tienen un efecto sobre el metabolismo de los carbohidratos, pero también hay unos efectos de estas patologías sobre estos formadores o estos marcadores. Es muy frecuente la diabetes secundaria. Y para tener en cuenta la diabetes secundaria, aquí se menciona diabetes tipo 1 y 2, pero hay otras patologías que pueden favorecer la osteoporosis, como el hipertiroidismo, el hipercortisolismo, la acromegalia, el hiperpara y el hipopara. Por parte de reumatología, las artritis, los glucocorticoides, la artritis reumatoide, la espondilitis, la nefrología, la enfermedad crónica renal y la hemodiálisis favorecen la descalcificación, pero por otros mecanismos que se llama la enfermedad ósea o la osteodistrofia renal, pero igual favorecen la descalcificación ósea. El HIV, más que todo por los medicamentos, Klinefelter, talasemias, síndrome de Danles y los marcadores o los medicamentos que son inhibidores de la aromatasa, por ejemplo, los que son inhibidores de la aromatasa son pacientes que tienen cáncer. Normalmente esos pacientes cuando se les inicia esos medicamentos inmediatamente tienen que recibir medicamentos para protección ósea, cosa que normalmente no se hace mucho con nuestro medio. Entonces aquí para demostrar que una de las causas y de todas estas, pues por frecuencia y por prevalencia de la enfermedad, pues es lógico que la diabetes tiene mayor incidencia en esta relación. Ustedes saben que la prevalencia de diabetes en Colombia es del 4% en los 90, 7% ya en el 2010, y yo no sé si ahorita en los nuevos estudios van a estar por ahí en el 10%, vamos acercándonos como en México. Cuando yo llegué de México, en México era el 7%, aquí en Colombia era el 4%. Los estudios después en México subieron al 10% y aquí ya vamos al 7%.
Y ya en México los estudios recientes del Instituto Nacional de Salud de México van en el 18 y van en el 25%. O sea, eso vamos incrementando y nosotros vamos ahí detrás. Entonces, lógicamente, la osteoporosis secundaria, como la diabetes es una enfermedad bastante frecuente, pues va a una asociación importante. Esto es para mostrar que hay pacientes, que es el caso de los diabéticos, pueden tener una densidad mineral ósea con un score de 0.984. Entonces, tienen una buena estructura trabecular, pero ya al mirar lo que se llama la TBS, el factor de estructura ósea o trabecular óseo, este paciente, aunque tiene la misma densidad mineral ósea, tiene una estructura ósea normal. Pero en este paciente que tiene lo mismo de densidad mineral ósea, ya en la microarquitectura tiene un hueso deteriorado. Eso es lo que pasa en los pacientes con diabetes. La densidad mineral ósea se puede encontrar en teoría normal o no tan deteriorada, pero la microestructura del hueso está deteriorada. Por eso es que a los pacientes con diabetes, el score de osteoporosis, muchos lo saben, es 2.5. El score de osteoporosis para diabéticos se ha corrido hacia 2. Entonces, un paciente que tenga menos 2 diabético ya se considera con osteoporosis. Por esas mismas circunstancias de que la densidad mineral ósea puede aparecer 2, pero la parte de la calidad ósea está deteriorada. Y esto se ha salido con los exámenes del TBS. Vamos a hablar un poquito de los medicamentos. Mire que la metformina es neutra, disminuye un poquito el riesgo de fractura. Las sulfonilureas tienen ese beneficio sobre hueso. Yo sé que ya casi están abolidas por muchas cuestiones, pero esta no tiene efecto sobre el hueso. Las tiocilindonas sí aumenta el riesgo de fractura, entonces no hay. Las dipeptidasas, los DPP4, disminuyen el riesgo de fracturas. Los GLP-1 disminuyen el riesgo de fracturas. Los SGLT2 aquí aumentan con canaglifosina y los otros aparentemente están neutros. Y la insulina sí incrementa el riesgo de fractura. Entonces, no es que no usemos estos medicamentos, pero sí debemos mirar la asociación. Si un paciente tiene osteoporosis por la densitometría que se hace para un paciente diabético, pues tener en cuenta un poquito esos factores, más si el paciente ya tiene una fractura además de su osteoporosis. Entonces, no quiero decir que no usen esos medicamentos, sino que tener en cuenta que si la osteoporosis es un factor que afecta, y sobre todo en los ancianos que tienen aparte su sarcopenia, que yo creo que el doctor Carlos lo ha mencionado y lo menciona en sus eventos, pues tenerlo en cuenta para tener en cuenta el uso de los medicamentos. Entonces, este es el algoritmo del 2018. Mire que a los diabéticos el T-score es de -2. De -2 para arriba ya se considera osteoporosis. Normalmente alguna persona que no es diabética se considera osteoporosis de -2.5 hacia mayores, o sea, -2.6, -2.7, o con valores menores de 2.5 pero que ya tengan una fractura. Mire que en diabéticos con -2 ya consideramos que el riesgo de fractura es alto. Entonces acá primera cosa para tener en cuenta, que el riesgo de fractura en los pacientes diabéticos se cambia el T-score, y ya mencionamos por qué se cambia el T-score. Aquí dicen la terapia, los seguimientos, otra cosa que quiero mencionar, la densitometría no hay que hacerlas cada año, cada 6 meses, una densitometría cada 2 o 3 años, con medicamentos o sin medicamentos de seguimiento. Ustedes van a unas charlas, entonces los que venden los densitómetros, cada 6 meses hay que hacer una densitometría, no, cada 2 o 3 años hay que hacer la densitometría. Y algo que está acá, que ahorita vamos a mencionar un poquito. Ustedes saben, no lo traje mucho, pero lo vamos a mencionar, la herramienta para medir la presencia de osteoporosis es el FRAX. Uno se mete en una pantalla FRAX, le coloca los datos a los pacientes y da el riesgo de fracturas, da el T-score. El FRAX tradicional tiene un ítem que dice artritis reumatoide. Se sugiere que cuando ustedes hagan ese FRAX, al paciente diabético lo pongan, porque no tiene para diabetes, pongan artritis reumatoide,
y el score cambia, porque normalmente no estaba estandarizado. Y eso es lo que se hace ahorita en la práctica. Lo que sugiere la academia es otra cosa, pero lo que pasa es que la academia tiene que ir junto con la plata. Y ahorita les explico por qué. En resumen, ustedes cuando hagan el riesgo de osteoporosis para un paciente diabético, buscan el FRAX, colocan los datos, la edad, si tiene antecedentes de osteoporosis, de fracturas, el peso, la talla, el índice de masa corporal, y colocan artritis reumatoide, como si el paciente tuviera artritis, y eso le da un score parecido para que el paciente para que haga el score para considerarlo como en el riesgo de diabéticos. Eso le aumenta el riesgo. Acá los medicamentos, ya mencionamos, este artículo del 2017 dice evitar los SGLT2. Yo como que evitarlos no, pero si es una osteoporosis muy marcada, que es un paciente que le compromete su vida, dolor óseo, pues tener en cuenta estos factores. Lo demás hay que hacer, acá dice preferir bifosfonatos, pero eso es a consideración. Sí, quiero hacer mención, como pueden haber diabéticos tipo 1, que el riesgo de osteoporosis sea mayor cuando ustedes les hagan la densidad. Lo menciono porque es muy frecuente. Por ejemplo, hay un medicamento que todos los que vean acá, el denosumab. Es un muy buen medicamento, pero el problema es que el denosumab se debe usar es para pacientes mayores de 65 años o excepto en pacientes que tengan contraindicaciones para lo otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno empieza a ver que usan denosumab en pacientes de 50 años, se usa 10 años, y que damos una alternativa que es mejor dejarla cuando el paciente llega a la edad para que lo requiera. En osteoporosis se llama terapia secuencial porque no hay un tratamiento para la osteoporosis como la diabetes que lo puede usar permanentemente durante la vida. Todos los medicamentos para osteoporosis tienen un ciclo. La teriparatide 2 años, el romosozumab 1 año, los bifosfonatos, el ácido hialurónico entre 3 y 6 años. O sea, no hay un tratamiento eterno. Los estrógenos hasta los 60 años. Entonces, como no hay un tratamiento eterno, van a tener que usar durante el tiempo terapia secuencial. Pero por eso este medicamento, que es muy buen medicamento, uno prefiere dejarlo para edades más tardías, excepto que tenga contraindicaciones por lo otro. Entonces hago la aclaración porque van a encontrar ustedes, los que ejercen, y me imagino que todos ven pacientes diabéticos, van a ver diabéticos tipo 1 que tengan riesgo de osteoporosis. Entonces el denosumab es un buen medicamento, pero no es una buena opción para un paciente joven, es mejor dejar para más tiempo. Y el Frax Plus, comentaba que la academia a veces tiene que ir ligado a la parte económica. Frax Plus es una herramienta que salió este año y es una herramienta que se ajusta para los pacientes con diabetes. Una muy buena herramienta. El problema es que usted tiene que pagar. Yo creo que Fosande sí puede hacerlo. Un euro cada paciente. Ya le bajaron porque estaban 2 euros cada paciente. Entonces, si usted hace un contrato de 50 pacientes, son 50 euros, se hace 100, son 100 euros, y se hace 200 pacientes, son 200 euros. Pues yo creo que lo pueden hacer, Carlos. Y eso nos da ya un estándar para diabético. O sea, esa herramienta del Frax Plus es para diabético. ¿Cuáles cuestiones tiene? Tiene ajustes en base a las probabilidades de fracturas en el Frax, teniendo en cuenta el lugar de la fractura. Entonces, si el paciente tuvo una fractura, aquí se coloca dónde estuvo la fractura, en cadera, en muñeca, en columna vertebral. Entonces ahí coloca y va sacando un valor. Otro valor importante es más preciso, que ofrece datos más precisos porque toma en cuenta estas cosas. Incorpora un valor para la elaboración de la diabetes, ya que entre más tiempo tenga, pues mayor riesgo tiene de osteoporosis. Entonces, si usted dice los diabéticos de hace 15 años, le da un riesgo mayor. En cambio, en las otras, si ponemos artritis, no sabemos si es artritis o diabéticos de 10, 15, 20 años. A mayor tiempo, pues mayor riesgo. Sobre la puntuación de la TBS, aquí ten en cuenta la TBS, ya mencionamos el TBS, nos da mejor valores sobre la calidad del hueso, cosa que no hace una densitometría. También tiene en cuenta las antecedentes de las caídas en los últimos 2 o 3 años. Normalmente dice caídas y aquí toma en cuenta las caídas. La otra no tiene en cuenta cuántas veces ha caído el paciente que se haya pegado. No necesariamente fracturas por caídas, pueden ser caídas que no se hayan fracturado, pero se toma en cuenta ese valor.
Permite la ajustar en cuanto a las medidas de la cadera. O sea, hay que hacer una medición de la cadera en cuanto a diámetros, hay que hacer medición del diámetro en la cadera y en base a la medida de la cadera también saca un riesgo. Y aquí están las referencias, no sé si tenemos internet. Sí, tiene. No era para mostrar que hay que pagar. Entonces, ya vamos terminando. Entonces, para terminar, solamente, como dije, son 15 minutos, quería dar unos puntos así claves. Yo en toda la charla sé, si lo coge, no sé, no aumentemos. El Frax es gratis, si usted se mete en Frax, pone los datos del paciente, le colocan artritis y da riesgo de osteoporosis. El que dice Frax Plus. Ese. No, si no, dejemos así. No, dejemos así. Buscan Frax Plus y ahí aparece. Y la última. Bueno, y para terminar, yo cada vez que voy a conferencias y me ponen conclusiones, a mí no me gusta. He visto como el de ese sábado feliz, ¿cómo se llama? El Eringa. A mí no me gusta, porque ustedes son personas mayores, son médicos, yo soy de la idea que uno saca sus conclusiones. Que me estén diciendo qué conclusión saqué yo, o sea, es como que me insultaran en mi forma de pensar. Y por eso yo nunca digo conclusiones o todas esas para llevar para la casa. ¿Por qué llevar para la casa? Uno para la casa de llegar es a disfrutar, no tiene que llevar nada de pendientes. Entonces yo digo, tener en cuenta los siguientes puntos. Es muy sencillo, no quería hacer uno. Ya sabemos que la diabetes aumenta el riesgo de fractura, entonces, cosa que normalmente uno no enseña en las universidades. Yo soy profesor de la universidad y al cabo de mucho tiempo me he dado cuenta que uno no enseña muchas cosas. Esta es una de ellas. Y otra cosa, un comentario que fuera de contexto, algo que no enseñamos en medicina y en muchas escuelas es todo lo que tiene que ver con la parte musculoesquelética, todo lo que tiene que ver con lo de fisiatría y fisioterapia. Y uno en consulta ve muchas lesiones musculares que una lumbalgia, tome acetaminofén, no, hay causas de lumbalgia y es algo que estoy tratando de enseñarle a los muchachos cuestiones de este tipo. Y esta es otra cosa que nosotros no enseñamos. Lo ideal es usar el Frax Plus. Para un diabético lo ideal es usar eso. Si están en una institución, pues mirar la forma, porque ya mirándolo a un precio de €1 no sería, me parece que no es costoso. Es diferente cuando hace una consulta solamente particular, pero en institución es lo ideal. Si por casualidad no lo tienen, entonces usen el Frax normalmente y le colocan el ítem de artritis reumatoide. Y al Frax agregarle como si padeciera artritis reumatoide. Son las consideraciones, son 15 minutos y traté de hacerlo lo más pequeño y lo menos molesto para ustedes. Muchas gracias por su atención.